Ok, ahí estamos ya conectados. Nos faltan 2 personitas ahí. Vamos a ver cómo que nos vayamos conectando. Y ahí está. Ya se habilitó mi cámara también. Una persona nos hace falta nada más. Ok, voy a volver a compartir mi archivo. Listo. Entonces dice que existen distintos grupos de números, como los números enteros, los números reales, entre otros. Y aquí pues vamos a ver durante este semestre estos 5 grupos de números. Pueden haber más, ustedes van a investigar y me van a decir si hay más o no. Para este semestre estos 5 vamos a trabajar porque son los más importantes y los interesantes de ver también. Tenemos los números naturales, los números reales, los números enteros, los racionales y los irracionales. ¿Por qué vamos a ver estos 5 grupos? Porque estos grupos de números son los que nos vamos a basar para la explicación de todos los temas que vamos a ver durante los semestres. ¿Qué dicen qué son los números naturales? Dice que son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto y se llama cardinal de dicho conjunto. Existe una controversia respecto a considerar el cero. Aquí estamos ya empezando a tener la primera parte de controversias con el número cero. Como un número natural, en la teoría de los conjuntos sí se incluye el cero dentro del grupo, mientras que en la teoría de los números, lo que estamos viendo ahora en clase, prefieren excluirlo. Ya sabemos nosotros que muchas veces lo vamos a excluir, pero en otras ocasiones no. Al criterio de la licenciada Silvana Guzmán dice que el cero sí lo debemos de considerar en la teoría de los números. Y si ven, ya empezamos a hablar de temas de conjuntos. Por eso es que desde el principio yo les dejo la tarea de investigación de los conjuntos, porque durante el semestre se van tocando durante los otros temas. Entonces ya tenemos que tener ese conocimiento, ¿verdad? Son ilimitados. Eso lo que significa es que siempre que se le sume el uno a uno de ellos, nos dará lugar de otro número natural absolutamente diferente. Ya sabemos nosotros cómo podemos conjugar y podemos hacer una cantidad de números bastante infinita, ¿verdad? Entonces tenemos ahí donde jugar con estos números. Por eso dice que son ilimitados, ¿verdad? Tenemos el 1 y si lo mezclamos con el 1 es 1 y 1, 11, 1 y 3, 13 y así nos vamos trabajando, ¿verdad? Podemos decir el 9, 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 9 billones, 9 trillones, 9 cuatrillones, no sé cómo siguen con los demás, ¿verdad? Entonces por eso es que se le llama ilimitados. Entre los números naturales están definidas las operaciones de adición y multiplicación. Además, el resultado de sumar o multiplicar los números naturales es también un número natural, por lo que se dice que son operaciones internas. La sustracción y la división, sin embargo, no son una operación interna en n, pues la diferencia y división de dos números naturales puede no ser un número natural. O sea, quiere decir que vamos a ver durante este semestre también lo que se llama propiedades. Esas propiedades tienen que ver con la suma, la resta, la multiplicación y la división, que sus sinónimos son adición, sustracción, multiplicación y división. Entonces, tenemos que conjugar esa terminología también, recordarnos de ella, ¿verdad? Y lo que nos están diciendo es de que normalmente tenemos propiedades de adición y multiplicación en donde conjugamos números naturales y nuestra respuesta también va a ser un número natural. A diferencia de una resta o una división, puede que no nos dé un número natural, por lo tanto, no forma parte de esas propiedades. Nótese también que aquí están hablando, dice natural, no son una operación interna en n, es una letra y una letra mayúscula. Estos grupos de números se les da una denotación o una connotación, que es una letra. Por lo general son letras del abecedario y son mayúsculas. Para el grupo de los números naturales es una n mayúscula. Para el grupo de los números reales, tenemos que es la R, solo que aquí no está colocada, pero ya ustedes la van a ir viendo dentro de las investigaciones
o dentro de, porque van a ser ustedes autodidactas de poder revisar información, ¿verdad? Entonces ya ahí vamos a ir viendo qué otras connotaciones encontramos. Tenemos el grupo de los números reales. Son los que pueden ser expresados por un número entero o un decimal. Clasificación de los números reales. Hay números algebraicos y números trascendentes. ¿Cuáles son los números algebraicos? Un tipo de número complejo. Y los trascendentes, un tipo de número irracional. Ya los irracionales los vamos a ver abajo. O sea, hay subclasificaciones dentro de la misma clasificación. Por lo tanto, tenemos que ir a reconocer todos esos números. Si nosotros aquí en la vida real viéramos solo los numeritos, así solo como puros números, pues ahora ya entendemos que hay una clasificación para cada uno de ellos y un entendimiento de por qué lo están clasificando de esa manera, ¿verdad? E incluso yo les dejo aquí una fotografía que cuando ustedes tengan su archivo la pueden agrandar más, donde les muestran ejemplos de los números reales e incluso de la tabla, de la línea de los números. Tenemos una regla de los números donde nosotros vamos trabajando. ¿Cuál es esa regla de los números? Es aquella donde partimos a la mitad la línea y colocamos un 0 y todos aquellos números que están hacia el lado derecho son positivos y todos los que están hacia el lado izquierdo son negativos. Ya vamos a ir viendo también esa información de lo positivo y lo negativo. Tenemos los números enteros. Incluyen tanto los números naturales que ya conocemos y que hablamos anteriormente, como los números negativos. Aquí ya viene la explicación de la regla de números, que es lo que estábamos hablando. El valor opuesto de un número entero es el mismo número, pero con el signo cambiado. O sea, si es un positivo, el opuesto es un negativo. Y entonces aquí tenemos que tener en consideración un concepto que le llamamos valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es el valor que se le da al número como tal, no importando si es positivo o negativo. Por eso es que nos muestran acá, miren, de un número entero es su valor sin considerar el signo. ¿Y cómo lo vamos a expresar? Con dos líneas verticales al número. Ya empezamos a usar simbología también. Hay mucha simbología que vamos a ir trabajando durante este semestre. ¿Cuál es la simbología principal que vamos a trabajar? Estamos hablando de los paréntesis, de los corchetes y de las llaves. Esas principalmente vamos a trabajar. ¿Por qué las menciono? Porque en la aplicación de matemática básica, cuando ustedes vean esos tres signos en una operación que les muestre, significa que todo aquello que está dentro de los paréntesis se va a trabajar primero. No vamos a trabajar que de derecha a izquierda o de izquierda a derecha para resolver un problema matemático. Si tenemos esos símbolos, significa que nosotros tenemos que trabajar en cierto orden. ¿Y cuál es el orden? Primero trabajamos los paréntesis. Al resultado que tengamos ahí, se lo vamos a trabajar a lo que esté fuera de los paréntesis, que por lo general está enmarcado en los corchetes. ¿Cuáles son los corchetes? Son los cuadraditos. Entonces trabajamos todo lo que está dentro de esos corchetes. Cuando ya tengamos el resultado, nos vamos a trabajar lo que está afuera de esos corchetes, que por lo general está contenido en las famosas llaves. Entonces ya lo vamos trabajando. Vamos de lo centro hacia afuera y hacia afuera vamos trabajando. Entonces ese orden también, por favor, anótenlo ahí para que no se les olvide. Esa es la forma que vamos trabajando aquí en matemáticas. La simbología del valor absoluto, que es las líneas verticales, donde hacemos la separación para indicar que ese número es el número y ese es el valor absoluto que se le da a esa simbología que tenemos dentro de las líneas. Este es un 3, es un dibujo de 3, es un 3. Sea positivo o sea negativo, su valor absoluto siempre va a ser un 3. Eso es lo que nos quiere decir. Vemos que un número 1 y su negativo menos 1 tiene el mismo valor absoluto.
Y al ordenarlo, queda de esta manera. Esta es la famosa regla. Lo único que aquí no está mostrado como una regla, sino con los signos del mayor que. ¿Ah? Tenemos los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Es una cifra o un valor que puede ser referido como el cociente de dos números enteros o más precisamente un número entero y un número natural positivo. Es decir, que el número racional es un número que se escribe mediante una fracción. Fracción, quebrados, partidos, todas esas palabras son sinónimos, fracciones. Lick, ¿eso qué significa? Que aquí vamos a ver fracciones. No voy a mezclar números mixtos para no confundirnos más, porque muchas veces, como toda esta información ya la habíamos visto años atrás, ahorita lo que estamos haciendo es recordándonos de ellas. Mezclar números mixtos nos podríamos confundir un poco más y no nos alcanzaría el tiempo para concluir. Entonces, vamos a ver única y exclusivamente fracciones. Los números racionales se les denota con la letra Q mayúscula. Recordémonos que los naturales era la N mayúscula. Ahora los racionales es la Q. Ojo con esta información, porque en los parciales normalmente coloco ahí, realice las siguientes operaciones contenidas en Q o las siguientes operaciones en N. Ya no pongo números naturales o números racionales, sino pongo las letras. Entonces, para que por favor nos familiaricemos con ellas, ¿verdad? La palabra viene de la palabra anglosajona que se llama quotient, traducido literal de cociente, y que sirve para recogerlos como subgrupos dentro de los números reales y junto a los números enteros, cuya denotación es la letra Z. Ya tenemos que la letra Z es de los enteros. Números naturales N, números racionales Q, números enteros la Z. Por ello, en ocasiones se refiere a los números racionales como números Q. Existe dentro de esta clasificación de grupo de números racionales otra clasificación, dependiendo de su expresión decimal. Estos son los números racionales limitados y los números racionales periódicos. ¿Cuáles son los limitados? Son los que tienen un punto decimal limitado de 3, 4, 5 o incluso 6 decimales máximo. Pero más allá de eso no tenemos. Ahora, los números periódicos sí pueden tener un número ilimitado de cifras. Cuando decimos dividamos 100 dentro de 3 y nos da el 33.33, y sigue el 3, ¿verdad? Entonces, ese es un número racional periódico. ¿Cuáles son los números irracionales? Son números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas, que por lo tanto no pueden ser expresados como fracciones. Quiere decir que nosotros vamos a tener el punto decimal y una infinita cantidad de números que no terminan y que no son igualitos. Pueden ser 5, 7, 8, 9, 3, 0, 1, 2, pero no son iguales, ¿verdad? No son periódicos como el 3, 3, 3, 3, 3. ¿Ah? Estos números pueden haber sido descubiertos al tratar de resolver la longitud de un cuadrado según el teorema de Pitágoras, siendo el resultado el número. Y entonces aquí empezamos a analizar por qué nuestra carrera tiene que ver con matemáticas. Aylik, si yo había buscado esta carrera pensando que no iba a haber ni conta ni mate, y ahí estamos, ¿ve? Con mate y con conta. Criminalista no sé si lleva conta. Yo creo que sí. ¿O no? Ah, se salvaron. Aunque la verdad es que la contabilidad está en todas las carreras, aunque no se vean. Siempre andamos buscando un contador que nos ayude. Entonces, también tenemos que aprender contabilidad, pero se salvaron, no ven conta. Los administradores sí. Pero la matemática es importante para nosotros. Imagínense los criminalistas cuando les toca que ir a hacer alguna medición de dónde está el cuerpo hacia la dirección donde está la bala.
Ahí hacen ciertos análisis matemáticos para ver la dirección y el impacto, si fue una actividad a quemarropa, como le dicen, ¿verdad? O fue a distancia, que iban y si pueden, incluso hasta muchos peritos ahí de criminalistas pueden interpretar y poder deducir si cuando fue el accidente iban en carro, en moto o en camión, etcétera. Entonces ya vamos viendo ahí la importancia de la aplicación de matemáticas y por qué tenemos que conocer esta clasificación de números para saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2, el ejemplo de números irracionales más claro e inmediato que podamos ver, cuya respuesta a su vez posee infinitas cifras decimales que al no poder ser fraccionado fue llamado irracional, en el sentido de no poder escribirlo como una ración o varias raciones o fracciones. Si ustedes vienen y agarran su calculadora y sacan la raíz cuadrada, se van a dar cuenta que tiene un número infinito de decimales, no podemos descifrarlo. Voy a hacer un paréntesis. Yo les pedí que por favor para cuando estemos en clases tengamos una calculadora en la mano. Para aquellos que no tengan una calculadora todavía, yo les recomiendo que desde ya adquieran una calculadora científica, porque no solo les va a servir para matemáticas 1 y 2, sino también para la parte de estadística, la de finanzas, microeconomía y para su vida laboral también, porque uno necesita muchas veces una calculadora científica. Entonces, desde ya vale la pena que se invierta en un buen equipo y no una calculadora sencilla de 12 dígitos, ¿verdad? Entonces, les recomiendo esa compra. Bueno, aquí tenemos otra investigación. Esta investigación quiero que la empiecen a hacer. Todavía no he cargado la tarea, no he puesto la fecha porque necesito ver primero el ejercicio del Sudoku para ver cómo vamos a ir trabajando, pero tenemos que hacer una investigación sobre la historia de los números. Su presentación debe ser tamaño carta, letra Arial tamaño 12, que tenga solo carátula, el contenido y la bibliografía también. Aquí dice sin folder, porque como esto es material que yo usaba cuando teníamos clases presenciales, yo les pedía que no entregáramos folder para economizar un poquito, porque ustedes ya tienen que empezar ahorrar, porque durante el semestre, pues el semestre y la carrera, mejor dicho, se va realizando muchos gastos. Entonces, en la medida de los posibles, vayan ahorrando también. Entonces, ¿qué necesito que hagan? Que empiecen a investigar sobre la historia de los números. Hagan su presentación en un archivo de Word bonito, sencillo, pero que por favor no se les olvide la bibliografía para ninguna investigación, porque eso sí resta puntos, ¿verdad? Y yo pues durante la semana o la próxima semana voy a estar subiendo esa otra actividad para que puedan trabajar ya su investigación y la presente. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Vamos a terminar aquí a las 7:30 para que empecemos a dar un poco más de lectura y a empezarnos a acomodar con los horarios. Y vamos a continuar en la siguiente clase ya este tema con la información subida para que ustedes la tengan completita, ¿verdad? Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, consulta o alguna observación que hacer? No se les olviden que estas clases están siendo grabadas y yo las voy a estar subiendo al canal del YouTube y ahí ustedes pueden irlas a buscar. Las de ustedes van a estar como Matemáticas Martes 2022 identificadas para que puedan ver ahí las grabaciones de nosotros. Ahora, si quieren ver las de otras, ahí están libres para que ustedes puedan ver. E incluso ahí hay de contabilidad, de estadística, de administración, de muchas otras clases que ustedes pueden ir a curiosear también. Bueno, si no tenemos duditas o consultitas, nos vamos a quedar aquí entonces. Nos vemos el próximo día de clase. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias, bye bye. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Bye bye.